Ya. Entonces vamos a iniciar nosotros nuestra parte de lo que es de finanzas corporativas, en general finanzas, sino que lo que se establece como corporativas, que son de las empresas, corporativas de las empresas. ¿Sí? Ya, entonces, dentro de esto nosotros vamos a hacer, está puesto ya en la plataforma, está puesto el sílabo, está puesto también documentos del primer tema. El primer tema es la administración del capital de trabajo. Igual en la plataforma donde son los avisos, creo que es de inquietudes, aviso, algo así, ¿sí? Están en el foro, están está el horario que ustedes tienen, se lo hizo también en esta parte, que tengan clases virtuales porque necesitamos, o yo necesito que ustedes vean cómo se hace la parte de los ejercicios. Aquí no vamos a quedarnos mucho en la parte teórica. Entonces, por eso tienen los documentos. Lo demás, simplemente hacemos una explicación y pasamos a hacer los ejercicios respectivos. A ver qué dice Daira, pero prenderá la cámara. Lo que pasa es que por mi zona está lloviendo y si está que se me intercorta el internet. Ah, no está lloviendo, sí está lloviendo, pero traten en lo posible, no traten en lo posible de prender. Ya, Inge, yo tenía otra pregunta. Lo que pasa es que a mí en la plataforma no me refleja nada ¿De qué cosa? de la materia de finanzas corporativas. Ahí está puesto, está puesto. Ya, Inge, ya veo. A ver, ya les pongo aquí, espérense un segundo, ya un segundo. Es que ustedes, no sé, a lo mejor no tienen que ver que puedan entrar, ¿no? A ver. Aquí está. Ahí están viendo ustedes. Ahí está puesto. Entonces está puesto así, finanzas corporativas, finanzas. ¿Sí? Ingeniero, buenas noches. Un favor, y así está, y el rato que yo ya quiero matricularme, me sale una nota en donde dice no se puede automatricular en este curso. Pero eso Sí, tiene que decir exacto, que sale eso. Perdón. Sale eso, Inge, lo que dice mi compañero Edwin, sale eso. Sí, no se puede entonces, matricular. Pero eso tienen que decirle que les habiliten, porque yo no puedo hacer nada en la plataforma. Pues eso yo, lo que puedo, aquí está. Aquí está el horario donde dice foro de dudas e inquietudes. Entonces abren esto, está igual, aquí está puesto el link, el ID para las clases, todo eso. Sí, y aquí está el foro donde está el horario que vamos a tener es 4 semanas. Ahora en la parte de matriculación tienen que ustedes insistir ahí en el instituto para que les habiliten y puedan matricularse. Porque igual, como tengo que enviarles a sí mismo, tengo que enviarles las tareas, los deberes, tiene que estar habilitada la plataforma para que ustedes puedan ingresar e enviar y tienen que estar matriculados. Entonces ahí de todas formas, mañana yo también le voy a escribir ahí como es a la ingeniera Hani para que nos dé viendo esa cuestión. Sí, pero ya, tienen que estar ahí en estos, tienen que estar como es matriculados para eso. ya. Sí, entonces yo me comunico con usted, entonces, ingeniero, No, mañana. no, es que ustedes tienen que hacer eso. Yo le Lo voy que a pasa es poner que, voy a poner ahí que los estudiantes dicen que no pueden matricularse en la materia, que cuál es el motivo, pero yo no puedo mover la plataforma, eso son los encargados ahí de sistemas del instituto.
¿sí? Todo yo lo único que se puede acceder cuando ellos habilitan, de ahí no se puede hacer nada en la plataforma. Entonces yo no puedo modificar ni nada, ni tampoco sé cómo se hace. Ni tampoco yo sé cómo se hace nada de eso. ¿Sí? Ya, entonces vamos a seguir nosotros en este intersemestre. Está puesto el horario es lunes, miércoles, que son 2 horas de 7 a 9:30. Y el viernes, que es 1 hora, de 7:30 a 8:30. ¿Sí? Es porque necesitamos, como digo, en la parte práctica, porque la materia que vamos a ver nosotros, vamos a ver es práctica. Es uno que otro concepto y pasamos a hacer nosotros la parte práctica. ¿Sí? Ya, entonces vamos a iniciar, ya no nos, a ver, Dayana, ¿qué pasó? Inge, ¿puede repetir el horario que no lo escuché, por favor? Cada plataforma, a ver, lunes y miércoles, ya, de 7:30 a 9:30. Ya, Inge, gracias. Nos podemos ir un poco más antes, ¿no? Un cuarto de hora, no hay problema, dependiendo de cómo estemos de cansados. Y el viernes es de 7:30 a 8:30. Entonces tenemos 4 semanas que comprende el módulo. Entonces vamos nosotros ya en esta parte, ¿no? Ahí, compañero José Bermúdez, prenderán por favor las cámaras. Eso ustedes ya saben que eso es un requisito dentro de lo que son las clases. Ya. Entonces vamos a ver nosotros qué es este capital de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos conceptos relacionados con él. Si nosotros en lo que tiene que ver en el análisis financiero, ahí hemos determinado también este capital de trabajo. Entonces la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos a corto plazo. Entonces es el manejo de los activos circulantes o activos corrientes. Y también es el manejo de los pasivos circulantes o corrientes, es lo mismo. Porque ustedes pueden encontrar en los documentos, pueden encontrar en los libros activo circulante o corriente, es lo mismo. Y pasivo circulante y corriente. Entonces, el capital de trabajo comprende el manejo de dichos activos y de dichos pasivos. ¿Qué es un activo? Nosotros partimos de la definición. Activos son todos los bienes de propiedad de la empresa. De propiedad de la empresa. Y dentro de ellos tenemos el activo corriente o circulante, que son todos esos bienes de propiedad de la empresa que pueden convertirse en efectivo en un plazo no mayor a 1 año. Entonces, en la definición se le aumenta del activo corriente o circulante, se le aumenta, ¿sí? Los bienes de propiedad de la empresa que pueden o tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor a 1 año. ¿Y qué es un pasivo? Eso hay que tener claro los conceptos, ¿sí? ¿Qué es un pasivo? Un pasivo no es más que, en una sola palabra, los pasivos son deudas. Y el pasivo corriente o circulante no es más que una deuda a corto plazo, a un plazo no mayor a 1 año. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dicen circulante o corriente? Porque son los que más se utilizan, los con mayor frecuencia, por eso es corriente, y tienen mayor movimiento, por eso son circulantes. Y significa lo mismo. Entonces, aquí tenemos una parte de la importancia del capital de trabajo, ¿no? Entonces, esta es la administración diaria. Este capital de trabajo es la administración diaria de las empresas, de todo tipo de empresas, sobre todo, valga la redundancia, de aquellas empresas que tienen fines de lucro, que son productivas, que son comerciales, que son, que tienen una actividad económica. Fines de lucro quiere decir las empresas que generan ganancias, que generan utilidades. Entonces, el manejo diario por el componente que tienen los activos corrientes y los pasivos corrientes. Entonces, las empresas, los activos de una empresa, eso ustedes han de haber estudiado en contabilidad, los activos de una empresa son financiados con deudas. Se pueden financiar con deudas. Entonces, aquí establecemos que la importancia
de lo que es el manejo de este capital de trabajo. Ahora, estamos nosotros dentro de estos dos componentes, los activos corrientes o circulantes y los pasivos corrientes o circulantes. Pasivo en una sola definición es deuda. Pasivo corriente, deuda a corto plazo. Entonces, el capital de trabajo no es más que la diferencia entre el monto que tienen los activos corrientes o circulantes menos el monto que tienen los pasivos corrientes o circulantes. Es una diferencia, es una resta. Nosotros tenemos un balance general, ¿sí? Y ahí vemos nosotros cuánto es el valor de los activos corrientes o circulantes. Y también vemos el valor en el balance general, cuál es el que tiene los pasivos corrientes o circulantes. La diferencia de ello es el capital neto de trabajo. La diferencia de esos dos componentes. Entonces aquí, ¿cuáles son estos activos circulantes o corrientes? El efectivo, el dinero que tiene la empresa. ¿Sí? En caja, bancos, puede tener también en inversiones financieras temporales. El otro componente del activo corriente es las cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar, que son aquellas que deben a la empresa los clientes por las ventas a crédito, y el inventario, sobre todo el inventario de productos o artículos terminados, en otras palabras, el inventario de mercaderías, porque ese es el que se vende. La mercadería, el producto terminado, es el que se vende. Entonces viene acá, está compuesto el activo corriente, está compuesto por el efectivo, por las cuentas por cobrar y por el activo realizable, que son los inventarios de mercaderías generalmente, porque también está de materia prima. ¿Sí? Ahora, los pasivos a corto plazo, circulantes o corrientes, los proveedores. El proveedor es un acreedor a corto plazo. Cuentas por pagar, cuentas, documentos por pagar, impuestos por pagar y así un sinnúmero de cuentas por pagar como deudas en un plazo no mayor a un año. Sí. Y esta administración del capital de trabajo es el manejo eficiente de los activos circulantes y de los pasivos circulantes. Entonces, esto representa el ciclo financiero a corto plazo de la empresa. Y aquí, en función de eso, ¿qué es lo que pasa dentro de la empresa? El manejo adecuado del capital de trabajo de las empresas a través de sus dos componentes, que son el activo corriente y circulante, ¿sí? El manejo eficiente de los mismos, de este capital de trabajo, es que siempre trate la empresa de que sus activos corrientes o circulantes sean mayores que sus pasivos corrientes o circulantes. Si al producirse la simple resta que se establece para calcular el capital de trabajo, si da un valor positivo, el capital neto de trabajo es positivo, entonces la empresa tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. Pero en cambio, si sale negativo, la diferencia, es decir, al restar los componentes del capital de trabajo sale negativo, la empresa no tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo y puede producirse una insolvencia técnica. Entonces, ¿qué le hace falta? Porque es el movimiento diario. Como hemos visto acá, todos los días se maneja dinero. Todos los días el movimiento del dinero, del efectivo. Esto es a través de las cuentas respectivas de la empresa. Todos los días se tiene cuentas por cobrar. ¿A qué se refiere las cuentas, documentos por cobrar? A las ventas a crédito. ¿Qué se hace a los clientes? Ventas a crédito. Y todos los días se maneja el inventario. En las empresas industriales, el inventario de materia prima de productos terminados. En las empresas comerciales, el inventario de mercaderías. Todos los días se maneja eso. Todos los días se vende. ¿Qué se vende? El producto terminado, la mercadería. Todos los días se paga a los proveedores.
a través de cuentas, documentos por pagar proveedores, todos los días. Sí, todos los días también se paga un sinnúmero de deudas que tiene la empresa a corto plazo. Deudas. Porque otra cosa es el gasto. Entonces tiene que pagar impuestos como es el IVA, que es una deuda, tiene que pagar todos los meses. ¿Sí? Generalmente la mayor cuenta de deuda a corto plazo que tiene la empresa es con los proveedores. Entonces aquí es el manejo que aplican las diferentes estrategias, el mejoramiento en cuanto tiene que ver a las ventas con los clientes, los acuerdos respectivos para obtener un mayor beneficio de los proveedores. Eso ya es parte de la gestión interna de la empresa. Lo estamos viendo a largos rasgos lo referente a este capital de trabajo. Ya, entonces aquí tenemos la definición. ¿Qué es esto? No es más que nosotros establecemos. Entonces, desde el punto de vista contable, el capital de trabajo es la diferencia aritmética entre el activo circulante o corriente y el pasivo circulante o corriente. Entonces, el activo corriente está constituido, el capital de trabajo está constituido por los dos componentes, que son los activos corrientes o circulantes y los pasivos corrientes o circulantes. Efectivo, valores negociables, las cuentas por cobrar y el inventario de mercaderías. Esta parte, las de los valores negociables, son inversiones a corto plazo. Son inversiones que hace la empresa a corto plazo cuando tiene excedente de dinero, pero a un plazo fijo, no mayor a un año. Y acá también tenemos nosotros el otro componente que es el pasivo a corto plazo o circulante. Son estos dos componentes que se manejan. La eficiencia consiste, nuevamente les repito, en que el activo circulante puede ser mensualmente, trimestralmente y durante todo el ejercicio contable de la empresa, al realizar esta diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, ¿sí? Debe ser en lo posible que el activo circulante sea mayor que el pasivo circulante. Entonces, se define de esa manera. La empresa tiene que manejar bien sus activos circulantes con eficiencia para hacer frente a sus deudas a corto plazo que vienen a ser los pasivos circulantes. Son deudas a corto plazo. Entonces, aquí tenemos un poco de lo que es relacionado con la teoría de lo que es este capital de trabajo. Aquí está la estructura del capital de trabajo. Activo circulante y activo corriente. Ya depende de la empresa cuántas cuentas tenga, ¿no? Dentro del activo corriente y dentro del pasivo corriente. Porque no existe, cada empresa maneja sus propias cuentas. Unas tendrán más, otras tendrán menos. Ya eso ya es particularidad de cada empresa. Generalmente aquí, ¿no? Lo que es el efectivo, caja bancos, ¿sí? Y lo que se relaciona, lo más frecuente dentro de esto, del activo corriente. Puede tener un sinnúmero de cuentas establecidas en la parte contable. Sí, pero lo más frecuente de ellos es que maneja lo que es el activo corriente. ¿Sí? Entonces está manejado por caja bancos. ¿Qué es el efectivo? Entonces este efectivo es lo que nosotros se establece como el disponible. Entonces en las empresas, ¿qué es el disponible? El dinero con que cuenta la empresa. Ahora ya la técnica contable establece, ¿no? El dinero que puede ingresar a caja y luego se transfiere al banco. Eso se llama el disponible. Todo relacionado por cobrar. ¿A quiénes se cobra? A los clientes. Cuentas, documentos por cobrar.
Esto es más a los clientes, porque a ellos se les vende a crédito. ¿De dónde vienen las cuentas por cobrar? Sí, viene de lo que se vende a crédito a los clientes. Eso solo es por efecto de la transacción que se puede utilizar cuentas y documentos, o documentos, pero al final, son estas cuentas que se tiene que recaudar de los clientes. Porque hay también que se hace algunos adelantos a los empleados, anticipos a los empleados, pero esos son rubros muy pequeños y que también se tiene que cobrar. Si tiene que cobrar eso, también no hay problema. Pero este de los clientes es el rubro más alto, y el otro que tiene que ver con los inventarios. Entonces, estas cuentas por cobrar, que se llama cuentas documentos por cobrar, generalmente a los clientes, como les digo, porque también a los empleados se les da pequeños anticipos, pero es un valor pequeño, pero al fin se tiene que cobrar, ¿no? Esto de las cuentas y documentos por cobrar, eso se denomina el exigible. Y tenemos, luego del exigible, tenemos lo relacionado con, esto es el exigible. Con la cuenta, eso también, dentro de lo que se establece en el manejo del capital de trabajo, la cuenta que es el objeto del negocio de muchísimas empresas. ¿Sí? Y que son las mercaderías o productos o artículos terminados. Un producto, un artículo terminado ya es una mercadería, porque esto es lo que se vende. ¿Sí? Y esto se llama el realizable. Aquí, sobre todo en las empresas industriales, también se aumenta dentro de este realizable el inventario de materia prima, pero este es el que tiene la mayor incidencia. Las mercaderías, es lo que se vende. Al vender las mercaderías, si vendemos en efectivo, va a ingresar dinero a caja bancos. Si parte de esas mercaderías se vende, se va a tener aquí cuentas y documentos por cobrar a los clientes. Entonces tiene una relación, un movimiento frecuente, un movimiento constante de estos. Esto es todos los días que manejan las empresas, todo, donde quiera que ustedes van, donde quiera. Pero también es lo que hace relación también a la parte de los servicios, ¿no? Hay servicios que se acompañan de mercaderías. Si hablamos nosotros del restaurante, es una empresa de servicios, pero se acompaña ¿de qué? De las mercaderías. ¿Cuál es la mercadería? Es la comida que uno degusta ahí y solicita, ese es el producto terminado. Entonces, estos tres componentes son fundamentales en el manejo del capital de trabajo. Cada uno se aplica las técnicas respectivas, cada uno tiene sus diferentes estrategias aquí de cuentas por cobrar, políticas de cobranzas, políticas de crédito, estrategias de cobranzas, un sinnúmero de cosas. Igual para las ventas. Y estas mercaderías que se vende también tiene el doble funcionamiento. Porque se vende y aumenta las utilidades, las ganancias de la empresa. Entre más vende las mercaderías, sí, la empresa va a tener mayor ganancia. Y también de la forma en que se venda esto, hay dos formas de vender, en efectivo y a crédito. Entonces, para aumentar estos rubros que son importantes, como es el dinero. El dinero es uno de los recursos más importantes y escasos, y las empresas tienen que generar estos rubros. Entonces, aquí le pone un sinnúmero también de cuentas que puede tener, ¿no? No vamos nosotros a estar determinando un plan de cuentas, no estamos analizando ni un plan de cuentas, pero ya en la parte básica conocemos. Aquí vean, tenemos desde acá arriba, fondo de caja chica que, bueno, se utiliza, pero no tiene una mayor relevancia. Caja, bancos, es así. Los bancos ahora que ya todo se hace a través del banco. Ya con el tiempo tal vez ha bajado muchísimo la utilización de los cheques, porque ahora mayormente son pura transferencia.
a través de la tecnología que se establece. Sí, aquí también tienen Ingeniero, otros una tipos. consulta. Sí, dígame. ¿Cuáles son fondos de oportunidades? Los fondos de estos, a ver, ¿dónde estaba esto? Los fondos de oportunidades. Ya. Este fondo de oportunidad, como le digo, son unas inversiones que hace la empresa a plazo fijo en el sector bancario financiero. ¿Sí? Entonces usted tiene un excedente de dinero y lo que hace es usted dejarle en el banco a plazo fijo, Sería como una póliza, tal vez. como una póliza, un certificado financiero. Ah, ya, Sino que perfecto. el plazo es a plazo corto, no es mayor a un año. Siempre va a ser a menos de un año. Claro, porque es a corto plazo también. Tenemos aquí cuentas por cobrar clientes, documentos por cobrar. Esto es efecto de la transacción. Las cuentas, documentos por cobrar. Los documentos porque tiene que garantizarle un pagaré, una letra de cambio a esa venta que se ha hecho a crédito. Por eso le pone el documento por cobrar, que le respalda. ¿Sí? Deudores, otro tipo de deudores que se tenga estos anticipos a funcionarios y empleados. Y también parte de eso el IVA, ¿no? El IVA pagado. Cuando el IVA pagado también es parte del activo corriente. Cuando ya se hace la liquidación respectiva, entonces puede quedar un crédito tributario. Anticipo de impuestos, aquí inventarios de mercaderías, esta es la importancia. Este es uno de los más importantes dentro de lo que es las actividades de la empresa y del capital de trabajo. Estas mercaderías en tránsito, esas mercaderías que están por llegar a la empresa. Anticipo a proveedores, intereses por cobrar. Ya eso, como les digo, ya va a depender del movimiento que tenga la empresa. ¿Sí? Pero fundamentalmente son estos elementos de estas cuentas que están conformando el activo corriente y que tiene movimiento diario en la empresa. En las empresas y en las entidades, no todos los días se maneja. De una u otra forma se maneja este activo corriente o circulante que se llama. Se maneja dinero, ¿sí? Se maneja mercaderías y también se maneja las cuentas por cobrar. Ahora, en la parte de eso, en lo que dice aquí, eficientemente, ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros hacer que ese activo corriente sea rentable? Es decir, que genere ganancias a la empresa. Eso es parte de la eficiencia del manejo del activo corriente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos obtener ganancia con efectivo? Que haya mejores ventas en... No, con efectivo, el efectivo que nos dé ganancia. El Sí, utilizar dinero que nos dé ganancia, ¿cómo sería? tendríamos que el efectivo sea bien invertido, que nos dé con un buen interés, así como las pólizas que estamos hablando en Es que antes. esa es una de las formas. Esa es una de las formas de hacer. Y ahí se utiliza el mercado financiero, el mercado bancario y el mercado financiero. Pero ese mercado es de riesgo y se tiene que analizar dicho mercado, porque hay operaciones bancarias, operaciones financieras en la cual hay que poner dinero en efectivo, ¿sí? Y a través de un determinado plazo se obtiene una ganancia respectiva. Entonces se le está haciendo producir, se le está haciendo que sea eficiente el dinero en efectivo. ¿Cuál es el secreto de las finanzas que los expertos saben decir? ¿Sí? De lo que es todo, nosotros oímos de finanzas, ¿cuál es el secreto? Que es entre comillas el secreto, ¿no? Es hacer más dinero con el dinero que se tiene. ¿Sí? Ese es el secreto, entre comillas, porque no, eso ya
se ha establecido, se ha definido, es hacer más dinero con el dinero que se tiene. Entonces ahí viene el manejo adecuado de este recurso, del efectivo. ¿Sí? No hay que desperdiciarlo, si se tiene dinero hay que hacerlo producir. Por eso dice, es hacer más dinero con el dinero que se tiene. Entonces es una forma de que si tenemos dinero, por ejemplo, una persona que, hablemos que se ha sacado la lotería. Ya. Supongamos que ha sacado $1.000.000. ¿Qué le dice la técnica financiera? Porque claro, sacándose la lotería, tiene ese dinero y dice, voy a mejorar mi calidad de vida, es cierto. Ya me compro una mejor casa, tengo una casa mucho mejor, más nueva, en un lugar mucho más selectivo, ya cambio mi carro, tengo otro estatus en cuanto tiene que ver a mi forma de vestir, igual de eso. Sí, la técnica financiera le dice que no haga eso, que por lo menos un año invierta para generar más ganancias a ese dinero. Y con las ganancias que va obteniendo de ese dinero, ahí puede establecer lo que quiera comprar con el tiempo. Entonces nosotros es así, ¿no? La gente es así, tiene dinero y peor, si es, mejor dicho, y si es proveniente de alguna de estas situaciones que le permitan una herencia, una lotería, lo que hacemos es gastar inmediatamente. Pero no se recupera, ese gasto no se recupera. Pero si le hacemos producir, vamos a contar con dinero para esos gastos que queremos nosotros mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sí? Entonces, es el manejo. Y así tienen que hacer las empresas, hacer producir ese dinero. De alguna manera. Ese excedente de dinero que tienen. ¿Qué pueden tener las empresas? Ahora, ¿cómo hacemos con las cuentas por cobrar? ¿Cómo obtenemos ganancias? ¿Cómo obtenemos rentabilidades? A ver, algún compañero que hable, harán el favor de prender las cámaras. Sí, Emilio Cajamarca no está. Prendan, por favor. Está como es Melanie Carrera tampoco. Harán el favor de prender. Inge, mil disculpas, lo que pasa es que yo estoy en el trabajo, porque yo trabajo en las noches. Que tienen que buscar. A ver, dice Viviana Baño. ¿Quién es la compañera? Profe, buenas noches. Sí, disculpe, acabo de ingresar a la clase. Pero ya aprenda nada más. A ver, para usted la pregunta. A ver, A ¿cómo ver, hace usted, cómo obtiene ganancias con las cuentas documentos por cobrar? ¿Cómo usted ríe? bueno, suponiendo que el que me tiene que pagar es una persona que no colabora, entonces tengo que buscar un método de cobranza. No, a Primero, ver, verá. A ver, no me están, no, a ver, atenderáme, por favor. Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, proviene de las ventas a crédito. ¿Sí? sí, Yo vendo a crédito y se me transforma en una cuenta por cobrar. ¿Cómo yo genero ganancia con esa cuenta por cobrar? Esa es la pregunta. ¿cómo yo genero ganancias con esa cuenta por ¿Cómo yo cobrar? obtengo ganancia con esa cuenta por cobrar? De pronto cobrando un porcentaje más, por lo que se hace por cobrar. Por ahí tiene la idea. Lo que hacen los establecimientos comerciales, pues. Se cobra no lo que Lo se que hacen los pagaría de contado. establecimientos comerciales, ustedes cuando van al almacén, van a comprar electrodoméstico, van a comprar a crédito. ¿Qué les dice? Les vamos a cobrar nosotros un interés por el tiempo. Sí, por ese crédito que le da un determinado tiempo. Ese es el negocio de esas empresas, mucho más. Ahí tenemos empresas de las empresas comerciales que están autorizadas a vender a crédito y a cobrar un interés por ese tiempo por el cual venden a crédito. Entonces va a comprar usted una refrigeradora, va a cobrar un televisor
va a comprar un computador. Dice a 12 meses plazo, a 18 meses plazo, a 9 meses plazo. Y tiene que pagar un interés que está determinado, está autorizado para esas entidades. Están obteniendo ganancia. Los intereses que ganan, sí, esa es la ganancia que, valga la redundancia, que obtienen estas empresas. Y por ende, en la mercadería que se vende, también se obtiene ganancias, el margen de utilidad al vender la mercadería. Entonces ese es el movimiento, pero le establece de que esto sea lo más eficiente posible. Y este es el diario convivir de las empresas, todos los días es esto. Entonces aquí tenemos ya ahora la estructura del otro componente del capital de trabajo, que es el pasivo corriente o circulante. Ya sabemos que es una deuda, así de simple, una deuda, una obligación es el pasivo. Pero este pasivo no es mayor a un año, es una deuda que se tiene. Y generalmente se tiene esta deuda, generalmente es con los proveedores. Asimismo, cuentas y documentos por pagar, generalmente proveedores. Pues se puede tener un préstamo bancario también a corto plazo. Un préstamo bancario que es una deuda a corto plazo. De ahí por lo demás va a depender impuestos por pagar. Sí, el IVA es un impuesto por pagar, es una deuda. ¿El IVA de quién es? A ver, compañero José Bermúdez, el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿de quién es? Disculpe, ingeniero, ¿cómo? Ahí sí. ¿Cómo? Nosotros, a ver, tenemos una cuenta, IVA, el IVA. El IVA cuando se vende es, ahí va cuando se compra y ahí va cuando se vende, ¿sí? El momento que se hace la declaración del IVA, se cruza el IVA de compras con el IVA por ventas. ¿Sí? Y cuando el IVA por ventas es mayor que el IVA por compras, se tiene que hacer la declaración respectiva y ese dinero entregar al Estado. ¿De quién es ese IVA? Del Estado. ¿No? ¿De quién es? Del SRI. No es del SRI, no. Es un crédito tributario. No, el crédito tributario es cuando el IVA por compras es mayor que el IVA por ventas. Queda en la empresa ese crédito tributario. A ver. Pero entonces tiene que cancelar ese valor. No. Hasta- No. A ver, yo tengo el IVA por compras. Cuando se compra, se paga IVA. Compro mercadería, se paga IVA. ¿Sí? ¿Y cuando se vende? Entonces tenemos aquí el IVA por ventas. El IVA ventas. Cuando el IVA por ventas, aquí se hace el cruce, es decir, se hace una diferencia. Por ejemplo, tenemos IVA por compras. Ya. Pongamos aquí que el IVA por compras es de $3,000. Se ha pagado IVA, hemos comprado mercaderías y hemos pagado IVA por $3,000. Pero hemos vendido esa mercadería y hemos cobrado el IVA por ventas 5,000. ¿Sí? Entonces hacemos la diferencia. 5,000 menos 3,000 y aquí estos 2,000. Estos 2,000 tengo que yo hacer la declaración y hacer la transferencia de ese dinero al Estado. La pregunta es ¿de quién es este IVA? ¿De quién es ese IVA? De nuestros proveedores. No. A ver, ¿de quién es el IVA? El IVA, ¿qué es un impuesto? Es el impuesto al valor agregado. ¿De quién es el IVA? ¿A quién es cuál es el que tiene que pagar IVA? Los dueños del RUC, el dueño de un negocio. No tienen que pagar ellos. ¿De quién Los es el IVA? clientes, el cliente final. ¿Cómo se llama? Ahí sí me fregó. Es el cliente final. El IVA es de los contribuyentes, el IVA es de los consumidores, el IVA es de nosotros. Las empresas no pagan IVA, porque si una empresa compra mercaderías paga IVA,
pero vende mercaderías, cobra IVA y hace la diferencia, es decir, él recupera este IVA que gastó al hacer la diferencia del IVA por ventas menos el IVA por compras. Este IVA es de los contribuyentes, de nosotros. Esto es lo que tiene que entregar al Estado, los 2.000, porque la empresa, el IVA que pagó cuando compró estos 3.000, aquí va recuperando en esta diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos nosotros de esta parte este IVA, son impuestos por pagar. Y esto no es de la empresa. Las empresas en general no pagan IVA. El IVA es, ellos retienen estos $5.000, retienen. Sí, y como digo, le cruzan con los 3.000 que ellos pagaron cuando compraron la mercadería. Y hacen la diferencia. Recuperan los 3.000 porque aquí ellos cobran los 3.000 que pagaron por las compras. Y tienen que esto entregar al Estado. Porque no es de ellos, no es de la empresa. Estos 2.000 es de nosotros, los contribuyentes. ¿Sí? Entonces queda este IVA que se llama IVA por pagar, que es una deuda a corto plazo y que tiene que hacerlo mensualmente las empresas. Hay otras que, bueno, depende, de servicios pueden hacerlo, empresas pequeñas de servicios pueden hacerlo semestralmente, pero la mayor parte lo hacen de las empresas, esto se le hace mensualmente. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos esta parte como una deuda, impuestos por pagar. Uno de ellos es el IVA causado, que es decir, el IVA que queda entre la diferencia, el IVA de ventas menos el IVA de compras. Para no alargarnos más, ¿no? Son cuentas, cada empresa pondrá las cuentas, como le digo, que crea conveniente. De acuerdo al plan de cuentas que tenga y en base a las normativas, a las normas internacionales de contabilidad. Entonces aquí nada más que el capital neto de trabajo es esa diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Es una resta. Y repito por última vez esta parte, el activo corriente, en el manejo del activo corriente o circulante debe ser siempre mayor que el pasivo corriente o circulante. Eso le da la posibilidad, eso le da la capacidad a la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? Se ve aquí en este activo corriente o circulante. Es mayor que este pasivo corriente o circulante, la empresa tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Por eso dice aquí, ¿no? Más capacidad de pago genera para igual, valga la redundancia, sus deudas en el momento de su vencimiento, que son a corto plazo. ¿Sí? Ya, eso como parte de introducción, ¿no? Eso parte de introducción dentro del activo corriente y circulante. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener en relación a esto, en lo que cogemos un balance. Veamos si por aquí nos asoma un balance. Puedo tener aquí un balance rapidito para que le vean. Veamos si tenemos aquí un... En esta no creo que le tengo aquí. A ver. Calificación. No, no tengo aquí.
Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos. Entonces, aquí tenemos los activos. ¿Cuáles son estos activos corrientes? Caja, bancos, cuentas por cobrar y el inventario de mercaderías. Estas 4 cuentas representan el activo corriente o circulante. Y sumamos. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esas cuentas? Y acá abajo tenemos en el pasivo los de las deudas a corto plazo, documentos por pagar, cuentas por pagar y otros pasivos corrientes. Entonces sumamos cuánto tenemos nosotros en los activos, caja más bancos más cuentas por cobrar y más inventario de mercaderías. Y le restamos lo que suma estos pasivos corrientes. Si nos da un valor positivo, tenemos un capital neto de trabajo positivo. Eso quiere decir que la empresa tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? Entonces, si sumamos, nosotros, ¿qué tenemos? 68,000 más 263,000 más 503,000 y más, ¿qué tenemos? El inventario de mercaderías, 589,000. Eso nos da 1,361,800. 1,300,000, pongamos aquí, 1,361,800. Eso es del activo corriente. Ahora el pasivo, que son cuentas por pagar, documentos por pagar y otros pasivos corrientes. 362,000, 159,000 600,000. y 79,000. Ya, 600,000. Entonces, 1,361,800, le restamos los 600,000. A mí me sale 761,800. Entonces, esa diferencia que nos da, este es el capital de trabajo. Entonces, vamos a tener nosotros un capital de trabajo, en este caso, neto positivo, porque el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. ¿De 700 cuánto? 761,800. Entonces, la empresa tiene capacidad con estos activos corrientes para pagar estas deudas a corto plazo. Porque ya le queda todavía un capital de trabajo positivo y representativo el valor. Esto es el óptimo manejo, el eficiente manejo del capital de trabajo, que siempre deben tener así las empresas. Su activo corriente debe ser siempre mayor que su pasivo corriente. Lo contrario, que eso es lo que ocurre frecuentemente en las empresas, ahí tienen dificultades. Porque esto es el movimiento, es a corto plazo. Y se necesita pagar ¿a quiénes? Se necesita pagar estas deudas. ¿Con qué pagamos? Con dinero. Y hay que generar el dinero rápidamente para pagar. Entonces, si ocurre lo contrario, si el pasivo circulante es mayor que el activo circulante, ahí tiene problemas la empresa. No tiene problemas y se va quedando, sí, va postergando el pago de sus deudas, va postergando y se le van acumulando. Y eso también es perjudicial para la misma. Entonces, eso a largo rasgo es lo que tenemos nosotros, esta parte del capital de trabajo. Ahora vamos a entrar nosotros como los preámbulos, las definiciones, la importancia de este capital de trabajo. Y eso es el movimiento, nuevamente repito, diario de la empresa. Diario. Entonces pasamos a una parte que es una parte técnica que se establece en la cual el capital de trabajo está relacionado con la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí? Entonces la relación del trabajo, relación de la rentabilidad y el riesgo en el análisis del capital de trabajo. ¿Sí? En el cual se establece o se maneja a través de estos dos componentes del activo corriente y circulante. ¿Sí? Y cómo se maneja cuando hay un efecto de cambio
en el activo y un efecto de cambio en el pasivo. ¿Cuáles son esos efectos de cambio? Cuando el activo aumenta y cuando el activo disminuye. Se produce cuando aumenta un efecto de un aumento y cuando disminuye un efecto de una disminución. Igual en el otro componente, en el pasivo corriente. ¿Qué pasa con el pasivo corriente? Cuando aumenta, ¿qué pasa con el pasivo corriente o circulante? Cuando disminuye. Pero hay que incluirle qué pasa con la rentabilidad y el riesgo. ¿Qué pasa con eso? Cuando aumenta el capital de trabajo, ¿qué pasa con la rentabilidad? ¿Y qué pasa con el riesgo? De acuerdo a la definición que hemos hecho nosotros. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando con la rentabilidad y el riesgo? Cuando el activo corriente o circulante aumenta. O cuando el activo corriente o circulante disminuye. ¿Sí? Entonces, primero partimos nosotros del fundamento del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Se basa en dos fundamentos que se tiene que demostrar en la parte práctica dentro de la actividad de la empresa en el manejo de este capital de trabajo. No nos salimos, ¿sí? Y que nosotros vamos a demostrar a través del ejercicio respectivo. Esto es lo que uno tiene que hasta a veces aprenderse. ¿Qué pasa con la rentabilidad y el riesgo en la relación con el capital de trabajo? Entonces se basa en esto, en este aumento y en esta disminución. Cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Nunca puede existir, ¿sí? Aquí que, por ejemplo, aumenta el capital de trabajo, la rentabilidad disminuye y el riesgo aumenta, o al revés, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Son las dos que aumentan o disminuyen. Capital de trabajo, esa diferencia que hemos hecho. Se aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y cuando el capital de trabajo, en cambio, el otro fundamento disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Estos son los dos fundamentos determinantes del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. Capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye, el riesgo disminuye. Capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿En qué se basa? Se basa en los cambios, en los efectos de cambio que sufren los dos componentes del capital de trabajo, tanto el activo corriente como el pasivo corriente o circulante. ¿Y cuáles son esos aquí cambios en el activo corriente? ¿Cuáles son esos cambios para nosotros simplificar aumento del activo corriente? Sí, entonces aquí nosotros vamos a establecer, y esto sí, es aconsejable estos resúmenes aprenderse, porque esto es lo que se va a demostrar. Entonces aquí tenemos cambio en el activo corriente. ¿Cuáles son estos cambios? Como les digo, aumento del activo corriente o circulante y una disminución del activo corriente o circulante. ¿Y qué es lo que en resumen se establece cuando aumenta el activo corriente o circulante? ¿Sí? Cuando el activo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces pongamos nosotros aquí, a ver, para abrirles esto, esta parte de aquí, para abrirles en lo referente a esto. Veamos esta parte de aquí, ¿no? Ya. Entonces, para resumir, porque nosotros en la parte teórica pueden leer ustedes la parte teórica del documento, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar los fundamentos del capital de trabajo con relación
a la rentabilidad y al riesgo. Ya. Entonces, previamente nosotros, ¿qué habíamos dicho que es el capital de trabajo? Sí. Entonces, la definición matemática. El capital de trabajo no es más que la diferencia de los activos corrientes o circulantes menos los pasivos corrientes o circulantes. ¿Ya? Entonces, eso en la parte, cuando ustedes hicieron en contabilidad, hicieron un balance general. Ahí encuentran cuánto es el valor del activo corriente y cuánto es el valor del pasivo corriente y hacen la diferencia. Es decir, una resta. Esa resta viene a ser lo que se denomina matemáticamente o aritméticamente el capital de trabajo. ¿Sí? Y tenemos acá en los fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. Como les dije, ¿cuáles son dos fundamentos principales? Cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Ya vamos nosotros a ver el momento que hagamos el ejercicio respectivo, el por qué se produce eso. Es parte, viene ya desde la definición. Entonces yo tengo un capital de trabajo positivo es porque el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Y el otro fundamento. Cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Al relacionar el capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo se basa en estos dos fundamentos. Es decir, que hay una relación inversa. Cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad y el riesgo disminuye, lo contrario. Y cuando el capital de trabajo disminuye, la relación inversa, la rentabilidad y el riesgo aumentan. ¿Cómo se demuestra o cómo se va a determinar estos dos fundamentos? A través de los efectos de cambio del activo corriente o circulante y del pasivo corriente o circulante. Entonces, a partir de estos efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente, vamos nosotros a determinar estos dos fundamentos. Y por ende, la demostración del ejercicio respectivo. ¿Sí? ¿Cuáles son estos efectos de cambio? Que tienen también acá en el documento en la parte teórica. Pero nosotros en lo que vamos aquí es simplemente a resumir, ¿no? Para poder hacerle los ejercicios respectivos de esto.
Entonces, en el ejercicio se viene a demostrar cada uno de estas alternativas y de estos fundamentos. ¿Sí? Entonces, el efecto de cambio. Entonces, tenemos primero el activo corriente o circulante. Ya. Entonces, tenemos primero un efecto de un aumento. ¿Y qué dice en resumen este efecto de un aumento en el activo circulante? ¿Cuál es el resumen de esto? Porque le analiza igual las cuentas y todos los componentes del activo corriente. ¿Sí? Cuando aumenta el activo corriente, respecto del activo total, entonces aquí le compara con el activo total a ver si es que ha habido ese aumento o esa disminución. En este caso, ese aumento. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Esto vamos nosotros a demostrar con el ejercicio. ¿Sí? Y el otro es el efecto de una disminución. Entonces, estos fundamentos del capital de trabajo que están aquí puestos se basan en los efectos de cambio del activo corriente y del pasivo corriente. Y tenemos el otro, el efecto de una disminución. Entonces, aquí sería cuando el pasivo corriente disminuye respecto del activo total la rentabilidad aumenta. ¿Del activo o del pasivo, ingeniero? A ver, estamos en el activo, En el pasivo. no está aquí en el pasivo. Dice el activo, efecto de un aumento y ahora tenemos efecto de una disminución. Ah, no, aquí está bien cuando el activo es. A ver. Sí, aquí es en el activo. Ya. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y luego tenemos el otro componente del activo del capital de trabajo, que es el pasivo corriente o circulante. Y de igual forma, ¿cuáles son esos aspectos de cambio, aumento y disminución? Ya. Entonces aquí, como les digo, aquí están los resúmenes puestos aquí abajo, ¿no? Aquí está. Estos resúmenes. A ver, aumento del activo corriente o circulante. Al aumentar el activo circulante respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Sí? Y el otro, el efecto de una disminución. Al disminuir el activo corriente o circulante respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta.
A veces parece que en la parte teórica es un poco ilógico, pero no es así. Sí, tiene su lógica. El momento en que nosotros apliquemos en el ejercicio y las definiciones que tenemos, fundamentalmente la definición del capital de trabajo. Para que nos dé un capital de trabajo positivo, el activo circulante tiene que ser mayor que el pasivo circulante. Entonces tenemos aquí del pasivo. Efecto de un aumento, ¿no? Ya, entonces aquí mismo. Cuando el pasivo corriente o circulante aumenta respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y la otra que tenemos igualmente en el pasivo, efecto de una disminución. Entonces, cuando el pasivo corriente o circulante disminuye, disminuye respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Sí, entonces, como vemos aquí estos dos efectos que se producen, tanto en el activo corriente o circulante y en el pasivo corriente o circulante. Aumento y disminución. El activo circulante es inverso a la rentabilidad y el riesgo. Si aumenta el activo circulante, ¿qué dice aquí? La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Lo contrario. Y si disminuye el activo circulante, respecto al activo total, vemos aquí lo contrario. La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. En cambio, estos efectos de cambio que se producen, valga la redundancia, cambio con cambio, ¿sí? Que se producen en el pasivo corriente, tiene una relación directa con la rentabilidad y el riesgo. Si aumenta el pasivo corriente, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y si disminuye el pasivo corriente, asimismo el efecto directo, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Esto es el fundamento de la administración del capital de trabajo con relación, todo esto con relación a la rentabilidad y al riesgo, que se presenta diariamente en las empresas y que el movimiento que hacen diario las empresas, sí, es de ir verificando. Esto no es más que la aplicación de un sinnúmero de fórmulas para ir verificando cada uno de ellos. Que existe rendimiento, por eso les hablaba anteriormente al comienzo, cómo nosotros podemos generar rentabilidad, cómo podemos generar ganancias con los activos corrientes, con dinero, cómo generamos ganancia con dinero, con cuentas por cobrar
y cómo generamos ganancia con los inventarios, sobre todo de mercaderías, que son los que se venden. Mercaderías o productos terminados. Esto es el movimiento diario. Pero se tiene que generar ganancias, se tiene que generar rentabilidad con el activo corriente. Entonces ustedes saben, dos formas de vender las mercaderías. Dos formas de vender, a crédito o en efectivo. Pero además, ¿desde dónde va generado la ganancia que tiene la mercadería al momento de vender? Es con el margen de utilidad, el margen de ganancia que se establece. ¿Cierto? En la parte comercial, si yo compro mercadería, supongamos a $10, una mercadería, un artículo compro a $10. Entonces, como yo soy comerciante, tengo que venderle a un precio mayor para obtener la ganancia respectiva. Si no, no, ¿para qué sirve la actividad comercial, no? Entonces ahí voy generando una ganancia de ¿cuánto? De 5. Si compro a 10, vendo a 15, estoy generando una ganancia de 5. Es a través de aquí de la mercadería. Pero también las cuentas por cobrar generan rentabilidad, generan ganancia. Es decir, el crédito que se otorga a los clientes le genera ganancia a la empresa. Tenemos la actividad comercial y nosotros conocemos sin número de establecimientos que están autorizados ellos a cobrar una tasa de interés relacionado por las ventas a crédito que hacen. Entonces se va generando esto, que puede aumentar, puede aumentar, y aquí la relación, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar estas dos? Sobre todo la primera, que es el efectivo, a través de las ventas, ¿sí? Si se vende más en efectivo, va a aumentar acá el dinero. Ahora, si se maneja una buena política de crédito, se va a recaudar estas cuentas por cobrar adecuadamente, eficientemente. ¿Pero qué se recauda? Sí, se recauda dinero que en efectivo y va a aumentar las arcas de la empresa. Van a aumentar. ¿Sí? En cambio, en el pasivo tenemos deudas y si aumentamos las deudas, así sean estas a corto plazo, es peligroso para la empresa. Es dificultoso para la empresa. Porque las deudas se tienen que pagar y tienen un plazo. Y tienen un plazo dichas deudas. Entonces, esto es lo que, como es recomendable que ustedes aquí, esto no se olviden, ¿sí? De tomar en consideración, porque esto es lo que vamos nosotros a demostrar, cada uno de estos. Con el ejercicio respectivo que vamos nosotros a poner aquí. El ejercicio relacionado con esta actividad. Relacionado con lo concerniente del activo corriente y del activo y del pasivo corriente. Entonces, el momento en que nosotros establezcamos, ya ponemos el ejercicio respectivo, ahí vamos aplicando las fórmulas concernientes para la resolución de este ejercicio. Entonces, por lo menos vamos nosotros hasta donde avancemos a plantear el ejercicio respectivo. Ya, entonces tenemos aquí el balance, porque ¿de dónde obtenemos estos datos? ¿De dónde obtenemos el activo corriente y de dónde obtenemos el pasivo corriente? Del balance general. Del balance general.
Ya, entonces el balance general de la empresa B a ver, una pregunta, ¿no? Matemáticamente, ¿cierto? ¿En qué se resume la contabilidad de una empresa? ¿En qué se resume el balance general de una empresa? Matemáticamente. A ver, la compañera que está ahí, no sé qué nombre es. No le puedo localizar. A ver. En las compras y en las ventas. Matemáticamente, ¿en qué se resume la contabilidad de una empresa? En la suma y la resta No es suma de qué, ¿no? del La dinero que habilidad vamos de generando. Sería activo menos pasivo igual patrimonio. No, a ver, ¿sí recibieron ustedes contabilidad, sí o no? Sí, Ya, ¿en qué se resume matemáticamente la contabilidad? en el resultado. ¿Matemáticamente en qué? ¿En qué operación? A ver, contesten rapidito. No sé por qué se me está yendo acá. Sería una resta En las 4 principales, la suma, la resta, la multiplicación No, y la división. que se hace matemáticas como estadística, en estadística se hace matemáticas. Se hace una suma, se puede hacer una división, como en alguna otra materia, ¿no? Como también aquí en finanzas se hace suma, se hace resta. Matemáticamente, ¿en qué se resume la contabilidad de una empresa? En la facturación. No eso, matemáticamente. En la diferencia entre el activo y el No, pasivo. a ver, ¿qué se estudia en matemáticas? De las 4 operaciones que más estudiaron en matemática. En matemáticas o aritmética. Suma. la suma y la resta. A ver, de las operaciones matemáticas fuera de suma, resta, multiplicación y división, ¿qué más estudiaron? La igualdad. Factoreo. Ya, factoreo, ¿qué más? Potenciación, radicación, Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Cosines. logaritmos, integrales, derivadas. Ya. Pero algo más se estudia ahí, pues. Algo más se estudia. Ecuaciones, fórmulas. Ya. Ecuaciones. Ahí está la respuesta, pues. Matemáticamente, ¿qué? ¿En qué se resume en una ecuación? La contabilidad. La ecuación contable es una ecuación, matemáticamente. Sí, Eso no es así. sí, ¿Cuál es la ecuación? Que el activo es igual a ¿qué? Al pasivo más el patrimonio.
La fórmula. Y tenemos que, a través del proceso contable que se realizaba, tenemos que igualar esa ecuación. Por eso tenemos que las ecuaciones son igualdades y tenemos que igualar esa ecuación. Lo que tenemos en el activo tiene que ser igual a lo que tenemos en el pasivo más el patrimonio. Sino que en la contabilidad hacemos el proceso contable, ¿no? De ahí claro que utilizamos nosotros, vamos a utilizar siempre lo que es la base, las operaciones matemáticas. La suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero la contabilidad es una ecuación igualar. ¿Dónde está igualado esa ecuación? En el balance general. Ahí está igualado. La ecuación contable. Y entonces tenemos este balance, un balance que se denomina comprimido, ¿sí? Que solo toma, dentro de la estructura del balance general, toma lo referente a las cuentas, a la cuenta de global de mayor a la partida del mayor. Entonces tenemos aquí activos corrientes. Esto está dado en miles, no sé, hay que aumentar los 3 ceros. Entonces, esto de los pasivos corrientes. Entonces tenemos este balance, como les digo, comprimido, ¿no? Únicamente en lo referente a estos rubros principales. Activos, el activo corriente y los pasivos corrientes. Perdón, el activo y aquí son los activos fijos. Activos corrientes y
activos fijos. Ya. Y lo concerniente a la parte de los pasivos. Pasivos corrientes, pasivo a largo plazo, y aquí el patrimonio dentro del patrimonio del capital. Entonces el balance, este balance comprimido, ¿sí?, está cuadrado, tiene que estar cuadrado el balance general, este balance general. ¿Sí? Y tenemos la información dentro de esto, de lo que estábamos hablando nosotros. Rendimiento de los activos corrientes, que viene dado en porcentaje, ¿no? Los rendimientos de los activos corrientes, 4%. El rendimiento de los activos fijos. Rendimiento de los activos fijos, 15%. Entonces, el manejo de las finanzas de una empresa tienen que hacer rendir los activos fijos, dependiendo del tipo de empresa. Eso se llaman los activos fijos productivos, que tienen que hacer rendir en la empresa, tienen que generarse. La utilización de los activos fijos también tiene que generarle rentabilidad, ganancia a la empresa. Sí. Por ejemplo, un activo fijo, se tiene, por ejemplo, un parqueadero. Ese parqueadero, mediante el uso del mismo, se va generando ganancia para la empresa. Bueno, ya. Entonces nos vamos a quedar ahí, ¿no? Completamos el día miércoles a la misma hora, completamos para hacer este ejercicio. Estos datos de ir desarrollando y que ustedes le vayan viendo cada uno de los pasos que se va realizando. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Hablen. No, y que de pronto vamos a tener clases a la misma hora el miércoles. Sí, el miércoles sí. Ya verán ahí donde les dije, en la plataforma ahí está el horario. O sea, necesitamos. Por eso es que se ha puesto las clases, ¿no? Necesitamos, porque si fuera alguna otra materia en la cual se estableciera, por ejemplo, tendríamos que sea algo un poco más teórica, ¿sí? Entonces nosotros necesitaríamos únicamente conectarnos tal vez una vez a la semana para alguna explicación en lo referente a eso, ¿no? Pero aquí es el ejercicio el que tienen que ustedes aprender a hacer el ejercicio. Por eso es el motivo. Ya, entonces nos estamos conectando el día miércoles. ¿Sí? Entonces hasta el día miércoles pasen bien, hasta el miércoles. Está bien, igual este miércoles. Ya, profe, hasta luego. Gracias.